El escritor y en periodista que el Fernando mejor Delgado ha que continuado podía el ciclo hacerlo de era Fernández. Tiene conferencias la que palabra. organiza el Fórum de Leites con un acertado análisis Muchas sobre gracias. el En primer descrédito lugar, de la como política, siempre, que que estuvo estamos en esta precedida por la casa, con intervención siempre del secretario a la general y Universidad candidato a de la presidencia Valencia, de la como no Generalitat podía de los ser de una otra socialistes manera, el valencianos, secretario Gorka rectoral. Larcen. Salvador Broseta y Joan Calabuig se encontraban entre el público que siguió atento las palabras de Fernando Delgado, quien corresponsabilizó del actual descrédito de la política a los medios de comunicación, que advirtió de que esta situación supone una grave amenaza para nuestra democracia. Que he elegido un título demasiado ambicioso y comprometedor, el descrédito de la política, cuando hablar de eso es hablar de una parte del gran descrédito que vivimos. El descrédito de la política no es ajeno naturalmente al descrédito social, sino que por el contrario el descrédito de la política se nutre de muchos otros descréditos, ¿no? En esa acumulación de despropósitos, por esa acumulación de despropósitos, mejor dicho, vivimos un mundo verdaderamente complejo. Lo que pasa es que la política resulta desprestigiada incluso por los propios políticos. Cuando dicen, no, no es que yo quiera hablar de política, o no, es que parece que la política es un término que compromete las cosas, que falta el rigor, o sea, como si lo técnico, la experticia, fuera más importante que la política, que es un arte noble, ¿no? Entonces todos contribuimos de alguna manera a hablar de la política como algo promiscuo, de tal manera que hay gente que dice, fundamentalmente gente de derechas, pero hay otra gente que por ignorancia dice, es que yo de política no entiendo, como queriendo evadirse, como que la política ni se toque, ¿no? Como si la política contaminara. Y yo creo que nadie, como hay una falta de pedagogía política, eso sí, nadie contribuye a recuperar el prestigio de la política poniendo las cosas en su sitio. Es como la televisión. La televisión tuvo que soportar que la llamaran la caja tonta. Es un gran invento del siglo XX. Tonta por el uso que se ha hecho de ella. La política no es que esté desprestigiada. La política la desprestigian quienes la manipulan. Los medios de comunicación, especialmente cuando se han hecho decididamente instrumentos de poder. Hay empresarios que no les basta con tener un banco si no tienen un periódico, si no tienen un medio informativo. Y claro, los medios informativos se han convertido no solo en negocios, que es lo que son fundamentalmente las televisiones, sino también en instrumentos no de la política, sino del politiqueo, que es una manera rebajada de la política y una manera funesta de la acción política. Bueno, es el peligro de la democracia. Realmente estamos en esta situación de descrédito de la política porque estamos en una democracia moribunda. Naturalmente, cuando en medio de la crisis la gente llega a tener la idea de que da lo mismo votar a uno que a otro en términos económicos, porque quienes mandan son los mercados y hay que hacerle gracias a los mercados, realmente la política ha perdido todo su valor. Cuando llegas a considerar que la soberanía es la moneda y que si no tienes moneda no eres soberano, entonces o nos vamos de Europa o vamos a más Europa y a una decidida Europa, es decir, a elegir un presidente europeo con capacidad de decisión al que no haya que llamarlo para decirle la tarea que tiene que hacer.